Pues en el momento en el que lo destina a la actividad ilícita, porque el juez lo único que está haciendo es reconociendo esa situación de atrás, ¿no? Por eso la postura que ha asumido la Corte Constitucional Colombiana es que el proceso de extinción de dominio es de naturaleza puramente declarativa, no es constitutiva la pérdida de dominio. Y eso diferencia la extinción del derecho de dominio de otras instituciones, ¿no? Ahora bien, miren ustedes la definición que tiene la ley modelo de extinción de dominio para América Latina, que valga decirlo, es el estándar internacional más importante en la materia. Fíjense lo bonito del origen de la ley modelo de extinción de dominio para América Latina, que es del año 2010. Colombia es la pionera en el año 1996 con la ley de extinción de dominio. Pero hacia el siglo XXI, en la década de 2000, la comunidad internacional comienza a darse cuenta que el fenómeno del crimen organizado, que era un problema principalmente de Colombia, comienza a exportarse. El Woodrow Wilson, que es un instituto muy importante de investigación sobre temas de seguridad en los Estados Unidos, lo denomina esto el fenómeno del trasplante criminal. La tesis que ellos tienen es que en Colombia, en la medida que se fueron ganando capacidades para combatir el crimen organizado, lo que pasó es que los delincuentes comenzaron a buscar refugio en otros países con legislaciones y con instituciones más débiles. Entonces migraron, por ejemplo, a Centroamérica. Muchos explican el fortalecimiento del movimiento de las maras, especialmente la Mara 13, la Mara Salvatrucha, como consecuencia precisamente de la llegada de las organizaciones criminales colombianas con unas ingentes cantidades de dinero para financiarlas, ¿no? Entonces, en la medida en que esto comienza a exportarse y comienza a generarse un problema de seguridad a nivel hemisférico, pues la comunidad internacional comienza a plantearse cómo fortalecer los mecanismos no solamente de persecución penal, sino también de persecución de activos ilícitos. Y en ese punto comienza a mirarse la experiencia colombiana, ¿no? Comienzan a decir, oiga, mire, por allá en Colombia en el 96 sacaron una ley de extinción de dominio y esa cosa medio parece que como que funciona. Entonces comienza a estudiarse mucho el caso colombiano y al final la Organización de Naciones Unidas decide redactar una ley modelo para la región. Y de ahí en adelante, los esfuerzos de la comunidad internacional, financiados en gran medida por el gobierno de los Estados Unidos, pero no únicamente por ellos. Ahí también se han visto esfuerzos, por ejemplo, del Banco Mundial, a partir de un programa muy grande que hay en América Latina que se llama el programa Stolen Assets Recovery, que es un programa para fortalecer la persecución de activos perdidos como producto de la corrupción. Está la Unión Europea a través de diferentes programas, como los programas de la cooperación italiana, la cooperación francesa, la cooperación española. Todos estos países, esas cooperaciones, han venido impulsando la adopción de este tipo de regulación en la región. Y la ley modelo se convirtió como en ese estándar internacional que de alguna manera nos permite tener una legislación homogénea, lo cual era muy importante en ese momento para facilitar la cooperación internacional en temas de extinción de dominio. Entonces, si ustedes ven la ley modelo, tiene una definición que es consecuente con lo que les acabo de decir. Dice, la extinción de dominio es la declaratoria, entonces ya estamos hablando de que es de naturaleza declarativa, de la titularidad del derecho de dominio a favor del Estado. Fíjense que la definición no habla de que se pierde el derecho o de que se expropia, no. Dice, es una declaratoria de titularidad del derecho de dominio a favor del Estado. Y dice, sin contraprestación, compensación o indemnización. Con lo cual marca inmediatamente unas claras diferencias con otras instituciones dentro del derecho. ¿Con cuáles instituciones vale la pena diferenciarla, ¿no? Que se suele confundir muchísimo. Se suele confundir con el comiso, ¿no? Pero ya he explicado la diferencia clara entre los dos. El comiso es una institución que es accesoria al proceso penal y tiene que haber declaratoria de responsabilidad penal y se dicta dentro del proceso penal por el juez penal. La extinción del derecho de dominio es completamente independiente. No necesitamos una sentencia declarativa de responsabilidad penal para poder declarar la extinción del derecho de dominio. Y en eso fue fundamental la postura de la Corte Constitucional en el año 1997. Porque claro, cuando comenzaron los primeros procesos de extinción de dominio en Colombia, pues la mafia contrató abogados, ni más faltaba, se iban a defender, era obvio, ¿sí?
¿Y cuál fue su primer argumento para defender los bienes en el proceso de extinción de dominio? El argumento era sencillo. Usted dice que mi cliente adquirió un bien como producto del delito. Demuéstreme dónde está el delito. Yo quiero ver la sentencia en la que condenan a mi cliente por un delito y demuéstreme que el bien es producto de ese delito. Y en muchos casos no había sentencia, por lo que les dije, el sujeto se murió, Pablo Escobar se murió en el año 93 y con él murieron todos sus procesos. Entonces, ¿qué sentencia me está pidiendo? ¿De acuerdo? Había muchos otros, el caso del Mickey Ramírez, al que nunca jamás se le pudo demostrar el narcotráfico y al final terminó con una condena por enriquecimiento ilícito. ¿De acuerdo? Entonces, era muy difícil para el Estado colombiano poder exhibir una sentencia para poder demostrar. La Corte Constitucional zanjó el tema introduciendo una distinción conceptual que hoy es muy importante a nivel regional, y es la distinción entre delito y actividad ilícita. La Corte Constitucional dijo en su momento, mire, la acción de extinción de dominio es independiente y autónoma de la penal, porque usted en la acción penal está persiguiendo personas y las está persiguiendo para mirar su responsabilidad, para atribuir la responsabilidad por la comisión de un delito. Y un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable que usted le atribuye a una persona con nombre y apellido a título de dolo, culpa o preterintención. Y usted tiene que demostrar tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pues en materia de extinción de dominio nosotros no necesitamos eso. Yo solamente necesito demostrar que hubo un comportamiento que desde el punto de vista objetivo se adecua a la descripción de un tipo penal. A mí no me importa quién lo cometió. A mí no me importa si lo cometió con dolo, culpa o preterintención. No me importa si hubo una causal excluyente de responsabilidad, si había legítima defensa, estado de necesidad. No me importa eso. No me importa si el sujeto era inimputable, si el sujeto estaba en una causal de exculpación o si de pronto no le era exigible otra conducta. Eso no me importa. Todo eso le importa en el penal. Aquí lo único que me importa es que hubo un comportamiento que se adecua objetivamente a la descripción de un tipo penal. Si eso es así, podemos llamar a esto actividad ilícita. Y eso es suficiente en el proceso de extinción de dominio. Yo no tengo que probar un delito. Lo único que tengo que probar es una actividad ilícita. Hoy eso técnicamente lo llamamos tipicidad objetiva. Si usted logra demostrar la tipicidad objetiva, ya tiene la actividad ilícita para poder declarar la extinción de dominio. Y eso fue muy importante, porque de ahí en adelante se zanjó la discusión y ya no necesitamos hablar de delitos ni se requiere una sentencia condenatoria precedente, ¿no? Y se marca esa diferencia fundamental con el comiso. Con la expropiación, hombre, pues la expropiación efectivamente implica, ahí sí, la pérdida de un derecho. En la expropiación sí se pierde un derecho. La persona es titular de un derecho digno de reconocimiento y protección estatal, pero lo particular es que se expropia el activo por causas o por razón de interés público o de utilidad común. Y por el principio de igualdad en la distribución de las cargas públicas, si usted es titular de un derecho y yo se lo quito, pues tengo que indemnizarlo. Y entonces la expropiación me exige que yo le pague una indemnización, que no es opcional, es obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia bien grande entre la expropiación y la extinción de dominio. Luego viene la confiscación. La confiscación es una figura que está en la Constitución política, pero muy poco estudiada y muy poco conocida, ¿no? La confiscación es una pena, es una forma de castigo, ¿no? En la confiscación, al igual que en la expropiación, la persona es titular de un derecho. O sea, la persona es legítimamente titular de un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Pero el Estado se lo quita como castigo. O sea que en eso se parece la confiscación a la expropiación, que le quitan el derecho. La diferencia es que en la expropiación se lo quitan por razones de interés público y utilidad común. En la confiscación se lo quitan como una forma de castigo, ¿sí? Como una forma de sanción. ¿En qué se parece la confiscación a la extinción de dominio? Que en ninguna de las dos hay compensación, indemnización o remuneración. Por eso tienden a confundirse. Pero fíjense una cosa, cuando a una persona la condenan y la pena es la confiscación, esa sentencia condenatoria
implica una declaratoria de responsabilidad. O sea, yo lo declaro responsable penalmente y en castigo le confisco los bienes. En la extinción de dominio no hay una declaratoria de responsabilidad y por consiguiente la sentencia de extinción de dominio no dice absolutamente nada respecto de las calidades personales o de los antecedentes personales del afectado. Y eso es importante porque a veces la gente piensa que cuando lo vinculan a un proceso de extinción de dominio como afectado, el que está bajo juzgamiento es él. No, el proceso de extinción de dominio no versa sobre usted, versa sobre el activo, que es distinto. Y el juez no está interesado en investigar su comportamiento, está interesado en investigar el origen o la destinación del bien, que es distinto. Por esa razón, la confiscación se parece más al derecho penal que a la extinción de dominio. Pero lo más interesante es que la confiscación está proscrita en Colombia. El artículo 34 dice que eso es una pena prohibida en el ordenamiento jurídico colombiano. Y casualmente también está prohibida en la mayoría de las legislaciones de América Latina. Y la razón es histórica. Porque la confiscación era una pena reconocida y ampliamente aplicada durante el derecho indiano. Durante la época de la colonia, la justicia indiana aplicaba la confiscación especialmente para la burguesía criolla cuando había indicios de rebelión contra la corona. Uno de los casos más famosos de confiscación fue el caso de Antonio Nariño, cuando llegó el movimiento de la Reconquista española a cargo del general Pablo Murillo y llegó a Santa Fe. Lo primero que cogió fue a todos los criollos que habían financiado la gesta independentista y les aplicó la confiscación. Y Antonio Nariño, como muchos otros próceres, murieron en la inopia, murieron completamente pobres. Por eso cuando llegó la era republicana y vino la hora de escribir las constituciones en la región, pues adivine qué fue lo primero que proscribieron: la confiscación. Por eso está históricamente proscrita la confiscación en nuestras legislaciones, ¿de acuerdo? Y esto ha sido bien interesante porque en otros países de América Latina, cuando se han presentado los proyectos de ley de extinción de dominio, normalmente la primera forma de oponerse a la ley de extinción de dominio es alegar que es una forma de confiscación. Obviamente ya les he explicado por qué no lo es y obviamente el argumento comienza a caerse de su peso. Pero en algunos países como Costa Rica, por ejemplo, eso ha hecho carrera. Los ticos sí creen que la extinción de dominio es una forma de confiscación y por eso nunca han querido aprobar una ley de extinción de dominio. Los costarricenses no tienen ley de extinción de dominio, ellos tienen otra institución que se llama capitales emergentes, que es una cosa muy rara, es un Frankenstein ahí que creo que ni ellos mismos entienden muy bien, pero es lo que ellos tienen para cumplir el compromiso internacional de decomiso sin condena. Luego viene el decomiso, que también es una figura muy importante en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Nosotros tenemos el decomiso administrativo, ¿no? Y el decomiso administrativo, ese sí es una forma de sanción, que está prevista además en el Código Contencioso Administrativo y que está pensado para sancionar a las personas que cometen infracciones administrativas de cierta naturaleza. Y hay ciertas autoridades administrativas que tienen facultades de decomiso: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las Secretarías de Salud, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, la lista de las entidades que tienen facultades de decomiso administrativo es larga. Pero el decomiso es el resultado de un proceso administrativo sancionatorio. O sea, la persona hay que iniciar el proceso administrativo sancionatorio. Y normalmente la gente tiende a confundir el decomiso con la aprehensión de la mercancía, ¿no? Cuando llega la DIAN y encuentra el contrabando, pues lo primero que hay es la aprehensión física. Y cuando uno va y habla con la persona: no, me decomisaron la mercancía. No, a usted no le han decomisado la mercancía. La aprehendieron, que es la medida cautelar, hay un proceso administrativo sancionatorio y si usted no demuestra el origen de la mercancía y cómo ingresó al territorio nacional, el siguiente paso es la sanción consistente en el decomiso administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, ya ven ustedes la diferencia clara entre la extinción de dominio y otras formas, otras instituciones que se le parecen mucho. Puestos en estos antecedentes y entendida más o menos con meridiana claridad la naturaleza y el alcance de la figura de la extinción de dominio, veamos algunas de sus características más importantes. Es constitucional.
En el caso de Colombia y en el caso de México es muy fácil afirmar que es constitucional porque la Constitución misma la prevé, en el caso nuestro el artículo 34, ¿sí? En otros países, caso Ecuador, caso Perú, caso Bolivia, caso Honduras, caso Salvador, no existe una norma constitucional que hable de la extinción de dominio. Entonces alguien dirá, entonces en esos países no es una acción constitucional. Pues depende, porque ¿su constitución prevé que el país es un Estado de Derecho? Sí. ¿Su constitución prevé que la propiedad es un derecho constitucional? Sí. ¿La constitución prevé que la propiedad se protege cuando es legalmente adquirida y utilizada conforme a la constitución social? Sí. Entonces usted tiene extinción de dominio. Lo que pasa es que no tiene el mecanismo procesal para llevarlo a cabo, que era exactamente lo mismo que nos pasaba a nosotros en el año 1991. Teníamos el artículo, pero no teníamos el mecanismo procesal. Entonces, las bases constitucionales para la extinción de dominio realmente no dependen de que haya un artículo que diga extinción de dominio. Depende de que se reconozca la existencia de un Estado de Derecho y que haya un régimen constitucional que protege la propiedad legalmente adquirida. Si se tienen esos elementos, es suficiente para afirmar que es una acción constitucional. Es pública, porque en Colombia el titular de la acción de extinción de dominio es la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué la Fiscalía General de la Nación? Porque fue una decisión del legislador. Yo les conté que en el 89 se quería que fuera la Procuraduría General de la Nación, pero ya en el 96 existía la Fiscalía General de la Nación. Y les cuento una anécdota. La discusión en el año 96 acerca de a quién se le daba la titularidad no fue sencilla, porque había sectores que decían que darle la acción de extinción de dominio a la Fiscalía era darle demasiado poder a la institución. Si ya la Fiscalía era la titular de la acción penal, ¿por qué darle también la extinción de dominio? Eso generaría una superentidad, como en efecto lo hemos visto, ¿de acuerdo? Algunos decían, no, démosle la acción de extinción de dominio a la Procuraduría. Y en ese momento el Procurador General dijo, no, muchas gracias, pero no tengo las capacidades institucionales para esa responsabilidad. Esa era la época de los jueces sin rostro, esa era la época de la justicia regional. Entonces esto era una papa caliente que claramente la Procuraduría no quería. Alguien propuso, y de hecho está en las actas de la discusión, alguien propuso que fuera la Contraloría General de la República, ¿no? Por supuesto la Contraloría dijo, yo tampoco, no tengo las capacidades, lo mío es el control fiscal, ni siquiera sé investigar delitos. Al final, el único que aceptó el tema era la Fiscalía General de la Nación y por eso se le asignó a él. Pero no porque existiera una norma constitucional que obligara a que fuera la Fiscalía General de la Nación, a diferencia de lo que pasa con la acción penal. Porque en la acción penal, el artículo 250 de la Constitución sí es preciso en asignarle esa función a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, yo personalmente siempre he creído que ha llegado la hora de la desmonopolización de la acción de extinción de dominio. Tuve una época como procurador y en esa época tuve que liderar un proyecto de ley y en ese proyecto de ley se introdujo un artículo para la desmonopolización de la acción de extinción de dominio. Yo siempre he dicho, ¿por qué el único que puede ejercer la acción de extinción de dominio es la Fiscalía? ¿Por qué no lo puede ejercer la Procuraduría? ¿Por qué no lo puede ejercer la DIAN? ¿Por qué no lo pueden ejercer las gobernaciones o las superintendencias? Yo creo que esa es una reflexión que hay que darla, el país tiene que dar esa reflexión. Por supuesto, ese artículo murió, ese artículo fue extraído, creo que todos ustedes intuyen por qué, pero al final el debate quedó sembrado y creo que hay que retomarlo en algún punto de la historia, ¿no? Le haría mucho bien incluso a una entidad como la SAE que fuera desmonopolizada la acción de extinción de dominio. Por eso decimos que es pública. Luego es una acción de naturaleza real, porque el proceso versa sobre bienes, no sobre personas. Y a mi parecer, esta es la característica más importante, porque de esta característica dependen prácticamente todas las demás. Fíjense que cuando hablamos de que el proceso es de naturaleza real y que el objeto del proceso son bienes y no personas, eso nos cambia por completo la dimensión y el marco jurídico aplicable. Si yo digo que el objeto del proceso son bienes y no personas, significa que en ese proceso pues no hay presunción de inocencia, porque
la inocencia se presume de las personas, no de los bienes. Yo no digo que la casa es inocente, ¿no? Entonces, y si no hay involucradas personas, pues tampoco hay derecho de defensa, porque las que se defienden son las personas, ¿cierto? Por eso hablamos del derecho de oposición. Y tampoco entonces existe el indubio pro reo, porque en la extinción de dominio no hay reo. En cambio, existe la presunción de buena fe. Entonces, fíjense cómo el hecho de que la naturaleza sea real me cambia por completo la lógica. En los comienzos era muy difícil, porque en los comienzos los abogados siempre traían al proceso de extinción de dominio las lógicas del proceso penal. Y entonces siempre está el que alega el principio de presunción de inocencia y usted le está violando el indubio pro reo a mi cliente y me está negando el derecho de defensa. O sea, usted no se ha leído la ley de extinción de dominio porque sigue pensando en el mundo del derecho penal. ¿De acuerdo? Pero no solamente es real, sino que es de contenido patrimonial. Y esto es bien importante porque la acción de extinción de dominio recae sobre bienes. Pero al Estado no le interesan los bienes, le interesan los activos. Por eso esto se llama sociedad de activos especiales, porque aquí lo que se administran son activos. Claro, el activo es un concepto, es un abstracto, es un constructo mental, pero se encarna en un bien. O sea, al final lo que yo tengo son casas, carros, lotes, ¿de acuerdo? Pero a mí no me importa la casa, el carro, el lote por su materialidad, me interesa por su valor. Por eso a mí lo que me importa es el contenido patrimonial del bien, ¿sí? Y esto es importante porque en la extinción de dominio el fiscal debe perseguir el activo independientemente del bien en el que está encarnado. Por eso ustedes al ver las causales de extinción de dominio se dan cuenta que hay algunas causales que se denominan de transformación. Cuando le dicen el bien en el que se haya transformado, el delincuente llevó droga y le entregaron billetes, pero cogió los billetes y compró un apartamento, luego vendió el apartamento y compró un bote, vendió el bote y compró el carro. A mí no me importa si es un apartamento, un bote, un carro, dinero en efectivo, a mí lo que me importa es el activo. Y eso me permite una concepción más grande de la extinción de dominio, porque entonces yo puedo perseguir derechos inmateriales. Yo podría perseguir, por ejemplo, derechos fiduciarios. Yo podría perseguir, por ejemplo, los derechos de crédito que tiene una persona en un contrato de leasing. Yo podría perseguir los derechos que tiene una persona en una sociedad o en un fideicomiso. Eso me amplía el espectro para la persecución de activos ilícitos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que ahí van amarradas. Es independiente porque no dependo de ninguna otra acción para poder ejercerla. No necesito una sentencia condenatoria penal, no necesito una declaratoria administrativa, no necesito realmente nada. Y es autónoma porque tiene sus propias reglas. Las primeras leyes, la ley 333 del año 96 y la ley 793 del año 2002, que fueron las primeras regulaciones en la materia, eran lo que yo denomino minimalistas. Y tenían que ser minimalistas, no podían ser de otra forma. Porque como el tema era tan álgido, como el tema era tan complejo, lograr un consenso sobre una regulación muy amplia era muy difícil. ¿Ustedes se imaginan lo que habría sido discutir en el año 1996 un código de extinción de dominio como el que tenemos hoy? Imposible, jamás se habría aprobado. Entonces, cuanto más pequeño, más sucinto fuera, mucho mejor. Siempre la discusión fue la norma de remisión. Tenemos que sacar una norma chiquita, cortica. Obviamente va a haber muchas cosas que no vamos a poder regular, entonces tenemos que remitir alguna norma. Y en su momento, en el año 96, se discutía si esto es real, deberíamos remitirnos al Código de Procedimiento Civil. No, pero cuidado porque esto tiene que ver con actividades ilícitas. Y además esto es una herramienta de política criminal y que lo va a aplicar la Fiscalía General de la Nación. No, debemos remitirnos al Código de Procedimiento Penal. No, pero un momentico, porque es que los bienes son administrados por el Estado, en ese momento la Dirección Nacional de Estupefacientes, y además pasan a ser propiedad del Estado. Se aparece a la expropiación administrativa, entonces debería ser el Código Contencioso Administrativo o de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces la discusión de la norma de remisión no fue pacífica. Entonces la extinción de dominio en ese momento, cuando se discutía su autonomía, era bien interesante, porque la extinción de dominio parecía una cosa rara. Versa sobre bienes, pero no es derecho civil. Tiene que ver con actividades ilícitas y lo aplican los fiscales y los jueces penales, pero tampoco es penal. Tiene que ver con administración del Estado y bienes que pasan al Estado, pero tampoco es derecho administrativo.
Entonces es una cosa que está ahí a mitad de camino entre las tres disciplinas y es difícil saber a dónde meterla. Por eso en alguna sentencia, en el año 98 por ahí, la Corte Constitucional se aventuró y dijo, la extinción de dominio es una norma sui generis, fuera de cualquier categoría. Incluso eso ha dado pie para que algunos autores, entre ellos me incluyo, digamos, esto tiene la cara de ser una nueva rama del derecho. Esto parece ser algo completamente diferente. Entre otras cosas porque hay principios que solamente aplican en extinción de dominio. Uno de ellos, que ustedes lo ven en el código, es el principio de nulidad ab initio. En ninguna otra rama del derecho existe el principio de nulidad ab initio. Y era muy importante introducir la nulidad ab initio por una razón. Porque en la mayoría de los negocios jurídicos en los cuales hay transferencia de activos ilícitos, pues hay un contrato, ¿no? Entonces, claro, piensen ustedes la siguiente lógica. El narcotraficante compra un activo, ¿no? Y luego quiere deshacerse del activo. Va a vender el activo. Si es un inmueble, pues hará un contrato de promesa de compraventa y luego se va para una notaría, hace una compraventa, la eleva a escritura pública y la registra en la propiedad. Se inicia el proceso de extinción de dominio y se comienza a averiguar por el origen del activo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar contratos de compraventa, escrituras públicas, registros en el folio de matrícula correspondiente. Si no existiera el principio de nulidad ab initio, significa que luego del proceso de extinción de dominio tendríamos que adelantar un proceso de nulidad de todos esos actos y negocios jurídicos para poder transferir la propiedad al Estado. No nos podemos dar el lujo de, después de adelantar un proceso de extinción de dominio de 15 años, vamos a adelantar un proceso de nulidad de otros 10 para al final en 25 tener la propiedad para el Estado. Sería loco, ¿de acuerdo? Entonces el principio de nulidad ab initio nos permite resolver esa problemática. La sentencia de extinción de dominio comporta de pleno derecho de jure la declaratoria de nulidad de los actos y negocios jurídicos desde el inicio. No necesito otra sentencia, ya está implícita. Para efectos prácticos, el juez de extinción de dominio también declaró, pero sin declararla, la nulidad de los actos y negocios jurídicos. Entonces ese principio solamente está en extinción de dominio, ¿de acuerdo? Eso es lo que le da la autonomía. Luego hay dos principios que son bien interesantes y a veces difíciles de entender. El uno tiene que ver con la intemporalidad, ¿sí? El principio de intemporalidad dice que la extinción del derecho de dominio se puede declarar en cualquier tiempo, sin importar cuándo ocurrió la causal de extinción de dominio. Ese principio era muy importante, porque fíjense ustedes, la primera ley de extinción del derecho de dominio fue del año 1996. Pero las grandes fortunas del cartel de Cali, cartel de Medellín, cartel del norte del Valle, cartel de... todas esas grandes fortunas se hicieron entre los 80s y principios de los 90s. Entonces los delincuentes, cuando comenzó la extinción de dominio, decían, un momentico, usted no me puede aplicar la norma a mí retroactivamente, ¿no? Porque la norma rige hacia adelante, o sea, para los bienes adquiridos ilegalmente del 96 hacia el futuro. Si eso hubiera sido, pues para poco nos habría servido la extinción del derecho de dominio, ¿de acuerdo? Por eso la Corte Constitucional se metió en el tema de la intemporalidad. Y miren lo importante que es el tema de que sea una acción constitucional. La Corte Constitucional dijo, mire, la Constitución del año 91 es cierto, tiene un artículo que habla de la extinción de dominio, pero los presupuestos para la declaratoria de extinción de dominio ya existían en la Constitución del año 1886, porque ya en el año 1886 se declaraba que Colombia era un Estado de Derecho y que Colombia reconocía y protegía la propiedad legalmente adquirida y utilizada conforme al derecho, conforme a la ley. Entonces los presupuestos para la extinción del derecho de dominio ya estaban desde el año 1886. En el año 1886 usted no podía alegar propiedad sobre un bien ilegalmente adquirido porque ya la Constitución establecía que ese tipo de forma de adquirir la propiedad no era aceptada en el Estado colombiano. Luego, incluso a la luz del año de la Constitución del 86, ya el Estado podría declararle la extinción de dominio. Pero no se podía por una razón, porque faltaba el procedimiento. No teníamos un proceso para eso. Por esa razón, la Corte dijo,
la extinción de dominio se puede aplicar independientemente de la fecha en la que ocurrió la causal, porque en cualquier momento ya estaban los presupuestos. Y la Corte introdujo entonces un concepto muy importante que hoy en día sigue siendo muy valioso, que es el concepto de la retrospectividad. La Corte dijo, la extinción de dominio se puede aplicar incluso para aquellos bienes que fueron ilegalmente adquiridos antes del año 1996 de forma retrospectiva. No es retroactiva, porque la retroactividad implica cambiar las reglas de juego. Yo emito una regla, una ley que tiene unas reglas de juego y aplico esas reglas de juego hacia atrás. Entonces le estoy cambiando las reglas de juego a las personas. Aquí no estamos cambiando las reglas de juego. Las reglas de juego siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que ahora sí tenemos un procedimiento para poderlo aplicar. Y a eso llevó la intemporalidad. Hay otros ejemplos de intemporalidad. Por ejemplo, la ley de transparencia, ¿no? El derecho al acceso a la información pública y la obligación de transparencia del Estado nace en el año 1991. Pero no existían los mecanismos de protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública hasta que salió la ley de transparencia, ¿de acuerdo? Lo mismo con el derecho de habeas data. El derecho ya estaba reconocido en la Constitución, pero no existían los mecanismos procesales de defensa que nos trajo la ley de habeas data. Entonces, hay varios ejemplos en los cuales podemos ver retrospectividad en normas relacionadas con derechos y garantías constitucionales. Ahora, no podría existir la intemporalidad si no existiera la imprescriptibilidad. Porque si yo le pongo un tiempo de prescripción, pues entonces ya la ley no es intemporal. ¿De acuerdo? Claro, siempre se pensó en que la prescripción, o mejor, la prescripción adquisitiva del dominio, que estaba prevista en el Código Civil, era el tiempo natural de prescripción de la extinción de dominio. Pero la Corte Constitucional volvió a salvar la figura, porque la Corte Constitucional dijo, no, es que el solo paso del tiempo no puede transformar lo ilícito en lícito. O sea, usted no puede simplemente por el paso del tiempo tergiversar la naturaleza de algo. Si algo es ilícito en su origen, el solo paso del tiempo no lo puede tornar en lícito. Y si esta adquisición, si este acto de adquisición es ilícito, por el solo paso del tiempo usted no lo va a poder tornar en lícito. Por esa razón se estableció la imprescriptibilidad de la acción como la posibilidad que tiene la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción de extinción de dominio de ejercer esa acción en cualquier tiempo, sin un límite de tiempo. Recuerdo muchísimo, y esa es la discusión que tienen hoy en Ecuador, porque en Ecuador se plantea una prescripción de 10 años. Y miren lo que está pasando en Ecuador con la prescripción de 10 años. La ley de extinción de dominio del Ecuador es del año 2022. O sea que 10 años hacia atrás es el año 2012. O sea que los bienes adquiridos ilegalmente antes de 2012 ya no les pueden aplicar extinción de dominio. ¿Saben qué bienes caen dentro de ese rango de prescripción? Todo lo del caso Odebrecht. Entonces hay un gran debate en Ecuador porque dice, pero ¿cómo así que el Estado ecuatoriano perdió muchísimo dinero como consecuencia de este gran desfalco, y ahora la extinción de dominio, que es una herramienta que nos permitiría recuperar esos activos, no la podemos aplicar porque está prescrita la acción de extinción de dominio? ¿De acuerdo? Entonces, ponerle un tiempo de prescripción a la acción de extinción de dominio es más o menos generar un mecanismo institucional de lavado de activos. Porque yo lo único que tengo que hacer es esperar que pase el tiempo y después se tornan en lícitos y ya no me los pueden quitar. Entonces ese mecanismo pues además envía un mensaje terrible. La Corte Constitucional lo dijo también en una sentencia, dijo, el mensaje que se le enviaría a la comunidad es terrible, porque el mensaje es que el delito sí paga. O sea, el problema no es cómo me enriquezco, sino qué tan hábil soy para esconder los activos por el tiempo de prescripción. Y pues el mensaje para las futuras generaciones, para las juventudes, es terrible, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ven ustedes las características que tiene la figura de extinción de dominio. Para poder entender un poco cómo funciona esto en la práctica, hay que darle una mirada a esto que se denomina el ciclo de persecución de activos ilícitos. Porque, pues, el marco jurídico es importante, pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Yo puedo tener la mejor ley de extinción de dominio,
puedo tener el mejor instrumento jurídico para perseguir activos ilícitos, pero si yo no sé dónde están los bienes, si yo no sé cuáles son los bienes, si yo no soy capaz de asegurar los bienes, pues la norma no me sirve de nada. Por eso el concepto del ciclo de persecución de activos ilícitos es importante para entender que el éxito de esta figura depende de otros factores. Lo que se llama ese ciclo de persecución de activos ilícitos está integrado básicamente por 5 grandes momentos: la identificación de los activos, la ubicación de los activos, el aseguramiento de los activos, la persecución del activo y la recuperación del activo. Entonces, la identificación es saber cuáles son los bienes. ¿A quién le corresponde la identificación de los activos? ¿Cuál es la entidad del Estado que tiene las capacidades para identificar y de una vez ubicar los activos? Muchos piensan que es la Fiscalía, pero en realidad no es la Fiscalía, es la inteligencia financiera. Porque la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiera, es la entidad que tiene acceso a todos los sistemas de información y es la entidad que en el ámbito de las funciones de inteligencia puede requerir y obtener información sin que le sea oponible la reserva bancaria, ¿de acuerdo? Un fiscal puede obtener acceso a la información de los datos de una cuenta bancaria, puede conseguir las transacciones y el extracto. Sí puede hacerlo, pero tiene que ir ante un juez de control de garantías y una regla general es que los fiscales no pueden hacer lo que se denomina en el mundo anglosajón el phishing, ¿no? Yo no le puedo ir a decir a un juez de control de garantías: señor juez, por favor, yo le solicito que me autorice una búsqueda selectiva en las bases de datos de Bancolombia para que me diga qué cuentas tiene Pedro y me manden la transaccionalidad de Pedro. ¿Qué me va a decir el juez? No. Yo le doy la autorización, pero dígame qué cuenta. Dígame qué producto financiero, porque esto no es tirando la atarraya a ver qué me encuentro, ¿no? Entonces, la Fiscalía tiene esa facultad, pero la ley lo restringe, la ley lo controla para evitar que haya una violación a las garantías constitucionales. La UIAF no tiene esa limitación, porque la UIAF sí puede acceder a los sistemas de información, tiene sus propias bases de datos y ellos tienen acceso a toda la información. Lo que pasa es que la información que produce la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene valor probatorio. La UIAF sale, va a las bases de datos y dice: Pedro es titular de la cuenta de ahorros número tal, en esa cuenta hay depositadas 1.000 millones de pesos y aquí está toda la transaccionalidad y nosotros hemos detectado por cruce que eso viene de tal organización. Ellos entregan un informe de inteligencia operacional a la Fiscalía, pero ese informe no tiene valor probatorio. A la Fiscalía le toca emitir órdenes de policía judicial, ir ante el juez de control de garantías, solicitar las búsquedas selectivas en bases de datos y recuperar los elementos. Bueno, aquí mi doctor puede darnos cátedra de eso. Pero al final del día, noten que quien realmente me puede decir cuáles son los bienes y dónde están los bienes es la UIAF. Por eso el trabajo y coordinación entre Fiscalía y UIAF es crítico. Sin inteligencia financiera, esto no funciona. ¿Perdón? Cuando la inteligencia financiera ya nos ha dicho cuáles son y dónde están los bienes, pues hay que asegurarlos. Hay que tomar medidas cautelares, hay que evitar que los bienes se vayan. Y ahí sí entra la Fiscalía General de la Nación y los jueces de extinción de dominio, pues con las medidas cautelares que la ley de extinción de dominio les habilita. Y ahí juega un rol muy importante esta entidad, la Sociedad de Activos Especiales, porque se encarga de administrar esos bienes, pues son ustedes. ¿Listo? Una vez asegurados los bienes, tiene que venir la persecución. La persecución no es otra cosa que acudir ante la jurisdicción, poner en movimiento el aparato jurisdiccional y presentar la demanda o la pretensión extintiva. Y la Fiscalía tiene una carga probatoria que cumplir. Valga sea de paso, como esto no es penal, la carga no la tiene toda la Fiscalía, ¿no? Aquí prima algo que se denomina la carga dinámica de la prueba. Entonces, la Fiscalía tiene que probar unas cosas, pero el afectado tiene que probar otras, ¿sí? Por ejemplo, si usted está alegando que usted compró de buena fe, ¿quién tiene que probar la buena fe? Pues usted. La lógica de la carga dinámica es que prueba el que está en mejor condición de probar o el que tiene en su poder la prueba. Y en cada caso cambia.
La carga dinámica de la prueba no es propia del derecho procesal penal, es propia del derecho procesal civil, ¿no? Y es algo que la extinción de dominio tomó del procesal civil. Entonces, quien tiene que perseguir el activo es la fiscalía. Pero al final el que declara la extinción del derecho de dominio no es la fiscalía, es el juez. Y ahí se produce la recuperación del activo. Se declara la titularidad del derecho de dominio a favor del Estado. A ese ciclo, digamos que este es un modelo que a nivel internacional se utiliza muchísimo para poder explicar este tipo de cosas. A ese modelo le hace falta un eslabón, y es el uso o destinación final de los activos. Cuando se redactó el Código de Extinción de Dominio actual, la Ley 1708, y eso es una anécdota, el tránsito por el Congreso de la República fue relativamente pacífico. Yo puedo decir que el proyecto se presentó, yo acompañé al mismo fiscal, a Eduardo Montealegre, en varias reuniones en el Congreso, presentando y explicando el proyecto. Y realmente el tránsito fue fácil, o sea, las votaciones siempre fueron en su mayoría abultadas, no hubo una oposición al proyecto de ley. El único punto en el que yo realmente sentí miedo de que se iba a caer el proceso del proyecto de extinción de dominio fue cuando se discutieron los artículos 90, 91 y 92 del Código de Extinción de Dominio, que son las normas en las que se habla de la distribución de los activos. Ustedes no se imaginan la garrotera allá en el Congreso de la República sobre cómo distribuirse porcentualmente los activos. En ese momento la SAE no existía, estaba la Dirección Nacional de Estupefacientes, estaba a cargo de la doctora María Mercedes Perry, que era la liquidadora de la sociedad, y en ese momento el Frisco estaba quebrado, el Frisco estaba en sus peores momentos, ¿no? Incluso desde el Ministerio de Justicia se hacía un llamado, ¿no? Oiga, ustedes están discutiendo por un porcentaje de participación en el Frisco, pero el 10% de cero es cero. O sea, si en el Frisco no hay plata, su porcentaje sigue siendo cero. Entonces, rescatémoslo para poder repartirnos algo. Y esa discusión fue fundamental para que al final lográramos un consenso y se le dejara originalmente 25 a la Fiscalía, 25 al Consejo Superior y 50 al Gobierno Nacional, que como ustedes saben, eso luego cambió con la Ley 1849 y tal. Pues bien, ese modelo de destinación responde a la lógica del modelo tradicional de administración de bienes, ¿no? El modelo tradicional de administración de bienes está basado en dos premisas: custodiar los bienes para mantener el valor y luego monetizarlos para fortalecer las capacidades institucionales del Estado. Esa era la lógica. ¿Cuál era el papel del administrador de los bienes? Usted reciba los bienes y su obligación es mantener o incrementar el valor de los activos. Cuando se declare la extinción, usted tiene que venderlos y el producto de la venta se la tiene que transferir a las entidades que persiguen los bienes: Fiscalía, Policía, ¿listo? De hecho, cuando comenzó a popularizarse la ley de extinción de dominio en América Latina y comenzaron a aparecer empresas o entidades especializadas en la administración de bienes, comenzaron a hacerse notorios muchos problemas regionales. Uno de los grandes problemas regionales en materia de administración de bienes fue la corrupción. Ha habido mucha corrupción en todos los países, o sea, Colombia no es el único caso. Ha habido grandes casos de corrupción en Honduras, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador. A pesar de que no tenían la ley de extinción, de tener un administrador de bienes, había corrupción. En Bolivia, grandes casos de corrupción. Entonces siempre hubo un problema. Otro problema muy grande: ineficiencia. Todos los administradores tenían problemas de eficiencia en la administración de los bienes. Un tercer problema transversal a la región: información. Los inventarios no estaban actualizados, los inventarios eran incompletos, los avalúos no eran actualizados, en fin, problemas de información. Entonces la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, creó un grupo de expertos para estudiar el tema de administración de bienes. Ese proyecto se llamó el Proyecto Vidal, Proyecto de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina, Proyecto Vidal. Fue un proyecto muy bonito que hizo la Organización de Estados Americanos, y ellos lo que hicieron fue una especie de estudio de benchmarking, donde compararon la legislación en administración de bienes en toda la región y sacaron
algo así como lecciones aprendidas y mejores prácticas en materia de administración de bienes. Al día de hoy, el informe Vidal sigue siendo el estándar internacional más aceptado en materia de administración de bienes, ¿de acuerdo? El informe Vidal responde a esa lógica clásica, esa lógica tradicional de transferirle los activos al propio Estado. Pero recientemente ha comenzado una discusión a nivel internacional acerca de si ese es el mejor destino de los bienes, de si trasladarle los dineros a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Policía, es la mejor estrategia y el mejor uso para esos activos. Y aquí ha venido a relucir la experiencia, principalmente la experiencia italiana. Ustedes saben que los italianos llevan muchos años luchando con la mafia, ¿no? La historia de la mafia italiana data de por allá mediados del siglo XIX, entonces ellos tienen mucha experiencia con esto. Y los italianos se dieron cuenta el siglo pasado que el crimen organizado, que la mafia, en realidad no era el problema, sino que era el síntoma del problema. Realmente la mafia aparece como consecuencia de unos factores sociales estructurales que también se presentan en Colombia, ¿no? Inequidad en la distribución de la riqueza, desempleo, pobreza, no hay presencia del Estado, falta de infraestructura, en fin, todos los factores sociales que nosotros conocemos que detonan las problemáticas sociales. Entonces, esos son los verdaderos problemas y esos problemas son el caldo de cultivo para que aparezca un fenómeno social llamado crimen organizado. Cuando nosotros cogemos los bienes producto de la extinción de dominio y se los pasamos a la Fiscalía o se los pasamos a la Policía o se los pasamos a los jueces, lo que estamos es tomándonos un remedio para atacar el síntoma, no para atacar la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso lo entendieron muy bien los italianos. Por eso los italianos comenzaron a pensar en algo que se llamó el uso social o el aprovechamiento social de los bienes. Dijeron, oiga, ¿y qué tal si en lugar de pasarle todos estos bienes a la Fiscalía, le pasamos estos bienes a las autoridades locales, allá en las zonas donde están los problemas, para que pueda adelantar proyectos que realmente ataquen los factores y las variables que desatan los problemas sociales? Que el problema es el desempleo, bueno, pues generemos fuentes de empleo. Que el problema es la dificultad para el acceso a los medios de producción a la tierra, bueno, pues entonces generemos oportunidades de acceso a la tierra. Que lo que falta es capital de trabajo, pues bueno, busquemos la forma de inyectar capital de trabajo en esas organizaciones sociales, ¿de acuerdo? Y ahí surge como una nueva visión, un nuevo enfoque, que es el enfoque en el que la SAE está trabajando en este momento, y es el enfoque del aprovechamiento social de los bienes ilícitos, ¿no? Por supuesto, el asunto es que el aprovechamiento social de los bienes ilícitos no puede ser el único modelo de administración, porque eso es válido respecto de ciertos tipos de bienes, los bienes que tienen ese potencial de ser aprovechados para el uso social, pero hay otros bienes que no, hay otros bienes que no tienen esa potencialidad. Entonces hay que diferenciar entre los bienes que tienen ese potencial, que aquí normativamente los hemos llamado los bienes estratégicos, así los denomina la ley, el Plan Nacional de Desarrollo los denomina los bienes estratégicos, y el resto, ¿no? Entonces, se supone que el modelo de aprovechamiento social de bienes ilícitos no es un modelo que reemplaza al modelo tradicional, sino que lo complementa. Y lo complementa específicamente en un grupo específico de bienes que tienen valor estratégico. Entonces se supone que los administradores deberían avanzar en tener dos modelos de administración. Un modelo de administración normal, tradicional, con las lógicas tradicionales para la mayoría de los bienes, y para los bienes de valor estratégico, un modelo de administración con enfoque de aprovechamiento social. Y hacia allá es donde se supone que debemos estar avanzando. Claro, hacer esto pues es más fácil decirlo que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero al final del día todos estamos trabajando en eso. En Argentina ya también se está discutiendo este tema, los italianos tienen mucha experiencia que transferir en esa materia, y otros países como Costa Rica, que como les digo no tiene propiamente una ley de extinción, sino que tienen una ley que se llama de capitales emergentes, también se ha decidido meter en el tema, y ya hay algunos que están comenzando a hablar de cómo hacer esto posible, ¿de acuerdo? Ahora quisiera detenerme un momento
una breve revisión al proceso, a la estructura del proceso de extinción de dominio que nos permite aterrizar todos estos principios y todas estas lógicas, ¿no? El proceso de extinción de dominio que nosotros tenemos en Colombia es un procedimiento que diríamos bifásico, y así se pensó originalmente, sobre todo como garantía procesal, ¿no? Que fuera un proceso mixto en el cual la primera fase, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, fuera un procedimiento reservado para garantizar el éxito en la persecución de los activos, y una segunda fase pública a cargo de los jueces de extinción de dominio para garantizar los derechos de los afectados, ¿cierto? Entonces es un proceso muy fácil, una etapa inicial o preprocesal y una etapa de juzgamiento. El proceso debería iniciar con una resolución de apertura de fase inicial, un acto con el cual la Fiscalía da inicio al proceso. Vale decir que el Código establece la posibilidad de una fase previa, que está a cargo de la Policía Judicial, ¿no? Porque el Código prevé que la Policía Judicial tiene la posibilidad de adelantar investigación sobre activos siempre y cuando se trate de investigaciones que no afecten derechos fundamentales, siempre y cuando los actos de investigación no supongan afectación de garantías. Entonces ahí van a encontrar ustedes a la DIJÍN o al CTI haciendo actividades de investigación para tratar de identificar y ubicar bienes, ¿no? Pero el proceso formalmente arranca cuando la Fiscalía lo asume y emite el acto judicial de inicio del proceso en fase inicial. Esa fase inicial tiene 5 objetivos que son muy importantes tenerlos claros. Número 1, identificar, localizar y ubicar los bienes. Entonces, ahí la Fiscalía se apoya fuertemente en la inteligencia financiera y en la Policía Judicial. Buscar y recolectar las pruebas que permitan acreditar los presupuestos de la causal. En este punto la Fiscalía no sabe qué causal le corresponde, pero tendría que comenzar a decantarse por alguna de las causales y tiene que acreditar los presupuestos de la causal que va a alegar. Identificar y ubicar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes, porque esas son las personas afectadas y esas son las personas a las que vamos a tener que notificar para que ejerzan su derecho de oposición en el proceso. Acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y las causales de extinción de dominio. Esto nos lleva a diferenciar entre dos tipos de afectados, ¿no? Están los afectados que han tenido participación en la actividad ilícita y están los afectados que no han tenido participación en la actividad ilícita. A estos últimos los llamamos terceros, ¿no? Entonces, dependiendo de el tipo de participación, del tipo de afectado, hay causales que aplican y causales que no aplican. Ahí es importante para los que toman apuntes la sentencia C-320 del año 2021, porque en esa sentencia la Corte Constitucional, por ejemplo, dijo que las causales 9 y 10, que son las causales relativas a bienes equivalentes, solo aplican para los afectados que han participado en la actividad ilícita y no se le pueden aplicar a los afectados que son terceros. Entonces esa limitación ya es bien importante porque, por ejemplo, si uno es un tercero, no me pueden aplicar extinción de dominio por bienes equivalentes, ¿sí? Incluso en esa sentencia, la Corte Constitucional también refinó el alcance de la debida diligencia que se debe tener por parte del tercero para poder acreditar su condición de buena fe exenta de culpa. Entonces en esa sentencia, que hoy en día es muy importante, este numeral es bien importante. Y finalmente, buscar y recolectar las pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa, ¿no? Y aquí es importante pues aclarar, la ley de extinción de dominio presume la buena fe, pero presume la buena fe simple, no la buena fe cualificada. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, se trajo el concepto de buena fe cualificada, esa distinción entre buena fe simple y buena calificada, se la trajo del derecho francés, que a su vez venía del derecho romano. Entonces, en Colombia nosotros entendemos que una cosa es la buena fe simple, la creencia de que yo estoy obrando conforme a derecho, y otra cosa es la buena fe cualificada o la buena fe exenta de culpa, que no se basa solamente en que yo creía o yo pensaba que estaba obrando conforme a derecho, sino que además de eso, la persona ha ejecutado, ha llevado a cabo, ha realizado acciones objetivamente verificables tendientes a constatar que su creencia era correcta.
O sea, no es que yo creía porque sí, no, yo creía porque tenía buenas razones para creer. Y aquí está la evidencia de todo lo que yo hice, de todas mis averiguaciones. ¿De acuerdo? Y esto lleva a un tema bien interesante, sobre todo cuando el auditorio son jueces y fiscales, porque aquí es muy importante resaltar la técnica de valoración de la buena fe. ¿Cuál es la técnica de valoración de la buena fe? La técnica que señala la jurisprudencia de la Corte Constitucional es la técnica del pronóstico objetivo posterior. Así lo dice la Corte. Pronóstico objetivo posterior. Es decir, cuando el juez o el fiscal va a valorar si un tercero tiene buena fe o no, lo que tiene que hacer es trasladarse mentalmente en el tiempo al momento y al lugar en el que se hizo el negocio jurídico, y allí ubicado en ese momento y en ese lugar, determinar si el sujeto realmente podía y debía conocer la existencia de la causal de extinción de dominio. Claro, porque saber hoy que Odebrecht participó en una trama de corrupción es muy fácil, porque yo meto Google Odebrecht y me salen 1500 páginas de todo lo que hicieron. Pero si yo hice el negocio en el año 2009 o lo hice en el año 2010, ¿quién era Odebrecht en el año 2009-2010? Era una compañía supremamente prestigiosa, era la compañía más importante de ingeniería y de construcción de infraestructura en América Latina, y los bancos literalmente se daban codo para poder tener cuentas de Odebrecht. ¿De acuerdo? Entonces, en ese año no era tan fácil. Entonces se equivoca un juez cuando le dice a una persona: es que usted no es de buena fe porque mire, yo solamente me meto acá y busco y vea todo lo que sale. Sí, señor juez, pero es que esa información no estaba disponible cuando yo hice el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el pronóstico objetivo posterior es fundamental para determinar la buena fe. Y eso es lo que se tiene que hacer acá. Cuando la ley le dice usted tiene que buscar las pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe, es, oiga, tiene que mirar la buena fe de la persona en el momento, razonablemente, en el momento en el que cometió, que ejecutó el negocio jurídico. ¿De acuerdo? Excelente pregunta. Tú me estás preguntando por el estándar de buena fe, ¿cierto? Porque claro, tú lo has señalado, no todo el mundo está en las mismas condiciones. No hay propiamente una jurisprudencia sobre eso, pero yo lo he diferenciado en dos grandes categorías, son tres grandes categorías mejor. Dos categorías y una de ellas se subdivide en dos. Hay que diferenciar entre lo que se denominan los sujetos obligados y los sujetos no obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos obligados son aquellas personas naturales o jurídicas que, de acuerdo a su actividad económica, están obligados a implementar programas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos. Sector financiero, sector bursátil, asegurador, sector cooperativo, sector de transporte de carga, comercio exterior, clubes deportivos, todos los que tienen obligación de tener SARLAF, SAGRILAF, CIPLAF, como sea que se llame, ¿de acuerdo? Esos son sujetos obligados. Ahí el estándar de debida diligencia es muy fácil de establecer, porque me lo dice la norma del regulador. ¿Tú quieres saber cuál es el estándar de debida diligencia que tenía que tener la cooperativa? Me voy a la Superintendencia de Economía Solidaria, pido la resolución que crea el SARLAF en el sector cooperativo y ahí me dice los controles que tenía que tener esa empresa son A, B, C y D. O sea, el estándar de debida diligencia está ahí clarito, es objetivo, eso no tiene ninguna ciencia, ¿de acuerdo? Pero esos son los sujetos obligados. Los sujetos no obligados es más difícil, porque los sujetos no obligados son aquellos que no tienen esa obligación. Los sujetos no obligados yo los diferencio en dos categorías: los comerciantes y los no comerciantes. En el caso de los comerciantes, aplica el concepto de buena fe en los negocios que está previsto en el Código de Comercio. Y ahí nos dice que los comerciantes tienen que obrar en sus negocios de buena fe y observar la prudencia de un buen hombre de negocios. Y ahí la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tiene una jurisprudencia de vieja data sobre todo lo que es el concepto del buen hombre de negocios, pero muy específicamente el concepto de la Lex Artis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera de un buen hombre de negocios?
Pues lo que se espera de un buen hombre de negocios es que haga lo mismo que hace su industria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿usted a qué se dedica? No, yo estoy en el sector inmobiliario. Bueno, ¿qué es lo que hacen las inmobiliarias normalmente para verificar el origen de los bienes? Y entonces, ¿yo qué tengo que probar? Yo tengo que probar la Lex Artis. Esto es lo que hace mi industria y esto es lo que se espera de mí, ¿de acuerdo? Si mi industria hace algo distinto a lo que hago yo, muy probablemente o yo estoy por debajo de la debida diligencia o por encima de la debida diligencia. Y eso es lo que tiene que valorar el juez de extinción de dominio. Entonces, en el caso de los comerciantes es un poco más difícil porque la Lex Artis no está escrita. La Lex Artis muchas veces se prueba es testimonial, la costumbre. Luego vienen los civiles, los que no son comerciantes. Y ahí entonces tenemos que considerar la circunstancia individual de cada sujeto. El Código Civil nos dice que hay que tener la prudencia de un buen padre de familia, ¿sí? Pero volvemos nuevamente, es un concepto jurídico indeterminado, es muy vago. Yo no le puedo pedir el mismo nivel de debida diligencia a un campesino que está tratando de comprar una parcela que un ingeniero en Bogotá que está tratando de comprar un apartamento. Son dos personas completamente distintas, con capacidades distintas, educación distinta, acceso a información distinta. Entonces ahí es donde se vuelve más etérea la cosa. Y por supuesto el juez tiene que ponderar la situación de cada individuo para ver cuál es el nivel de debida diligencia que le puede exigir. El nivel más bajo es lo que se denomina la buena fe registral. Aquellos ciudadanos que están en una condición, digamos, de tal vulnerabilidad que lo único que yo le puedo exigir es que revise el registro de la propiedad, que vaya al folio de matrícula y mire qué hay anotado. Eso se denomina la buena fe registral. Pero la buena fe registral solamente le aplica a esas personas, ¿sí? No es para todo el mundo, o sea, a ninguno de nosotros nos van a aplicar buena fe registral, olvídense, ¿sí? Eso está para ese tipo de personas. La discusión sobre la buena fe aquí todavía nos falta darla, pero esos son como algunos derroteros que te puedo dar aquí en este punto para mirar. Muy bien, cuando se termina esa investigación y se han cumplido esos propósitos, ¿cierto? La fiscalía tiene que tomar una decisión. Una posibilidad es que diga, no concurren los requisitos de extinción de dominio. Yo ya recaudé toda la prueba y creo que aquí no se puede extinguirle el dominio. Entonces, debe ordenar el archivo de la actuación. En ese caso, el archivo se tiene que comunicar, no notificar, y esto es bien importante porque la comunicación puede ser por cualquier medio, ¿no? La notificación es reglada. Entonces, la comunicación al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia. Y si ellos no están de acuerdo con el archivo, tienen la posibilidad de solicitarle a la Fiscalía el desarchivo. La Fiscalía puede desarchivar si le parece que tiene razón la Procuraduría, o puede decir, bueno, en ese caso si desarchiva, continúa la investigación, o puede decir, no, yo no desarchivo. Y si la Fiscalía dice no desarchivo, estas entidades tienen la posibilidad de pedir un control de legalidad ante el juez de extinción de dominio. Y ahí me adelanto, hay tres tipos de controles de legalidad en el proceso de extinción de dominio. El control de legalidad al archivo, el control de legalidad a las medidas cautelares y el control de legalidad a los actos de investigación que afectan derechos fundamentales. Son tres tipos de actos de controles de legalidad. Este es uno, el primero, el control de legalidad al archivo. Y noten que es un control de legalidad, no es un control de garantías, que a veces se confunde, ¿no? Porque en el penal tenemos el control de garantías, aquí es el control de legalidad, porque el juez no está haciendo un control dirigido a constatar el respeto a garantías constitucionales, sino que está dirigido a verificar la legalidad de la decisión tomada por la Fiscalía de acuerdo con los presupuestos del archivo que están en la ley 1708. La otra posibilidad es que la Fiscalía diga si concurren los requisitos para la extinción del derecho de dominio. En ese caso, la Fiscalía tiene la posibilidad de ordenar las medidas cautelares. Pero aquí hay una cosa bien importante que considerar con las medidas cautelares. La lógica de la ley 1708 es que las medidas cautelares son de dos clases, ordinarias y extraordinarias. Las medidas cautelares ordinarias son las que se toman por parte del juez de extinción de dominio al comienzo de la etapa de juzgamiento. Después de que la Fiscalía presenta la demanda de extinción de dominio, al momento de admitirla, el juez puede, a solicitud de la Fiscalía, tomar medidas cautelares. Ese es el momento normal, ordinario. Cuando redactamos la ley de extinción de dominio,
nosotros pensamos que ese era el momento en el que por regla general se deberían tomar las medidas cautelares. Pero también creamos las medidas cautelares extraordinarias. ¿Por qué? Porque pues hay casos de urgencia, ¿de acuerdo? Y entonces la Fiscalía tiene que actuar rápido. Entonces se creó una facultad para que la Fiscalía pudiese en esta etapa, antes de presentar la demanda de extinción de dominio, solicitar medidas cautelares. Para desincentivar el uso de este mecanismo, se le puso un tiempo máximo a la Fiscalía. Si usted dicta las medidas cautelares de manera extraordinaria en etapa preprocesal, usted tiene que presentar la demanda dentro de los 6 meses siguientes. De lo contrario, usted tiene que levantar oficiosamente la medida cautelar. Tristemente, lo que nosotros previmos como algo extraordinario se convirtió en la regla general. Y hoy la gran mayoría de medidas cautelares se dictan por la Fiscalía General durante la fase preprocesal y no en la fase de juicio como era lo ordinario, con un agravante adicional, y es que en muchos casos el término de 6 meses se pretermite y la Fiscalía no levanta las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, la ley 793 del año 2002 establecía que el fiscal, al momento de emitir la resolución de inicio, estaba obligado a tomar medidas cautelares. Las medidas cautelares eran obligatorias, ¿ustedes se imaginan? En todos los casos, medidas cautelares. Eso generaba un impacto terrible para el administrador de los bienes, porque comenzaba a crecer el inventario y comenzaban a llegar bienes absurdos, ¿no? Seguramente todos ustedes tendrán anécdotas de bienes que realmente no valen nada, pero que estaban afectados con medida cautelar y que tocaba administrarlos. Recuerdo que la doctora María Mercedes Perry me hacía mucho énfasis en el costo que tenía para la Dirección Nacional de Estupefacientes el almacenaje, la bodega, el bodegaje de unas alas de avión. Decía, yo tengo allá unas alas de avión que algún fiscal le dio por perseguir, esa vaina cuesta el bodegaje no sé cuántos millones y esa vaina no vale sino chatarra, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver esa situación se decidió ponerle unos requisitos a las medidas cautelares y se le pusieron 3 requisitos. Las medidas tienen que ser razonables, tienen que ser necesarias y tienen que ser proporcionales. Pero hay un cuarto requisito. Cuando las medidas cautelares se van a tomar en la fase preprocesal, además de ser necesarias, razonables y proporcionales, tienen que ser urgentes. Y ahí la Fiscalía falla mucho, porque la Fiscalía nunca me demuestra la urgencia. Siempre se limitan a hablar de la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además ya tienen eso copy-paste, entonces para todos los bienes es lo mismo. Claro, porque por eso previmos el control de legalidad. Pero nosotros previmos el control de legalidad como un control rogado, no como un control automático. En el proceso penal es automático. Si tú la Fiscalía toma una medida cautelar, tiene 36 horas para ir ante el juez de control de garantías y legalizarlo. Aquí no. Aquí lo dejamos como un control rogado. De tal manera que el ciudadano presenta la solicitud de control de legalidad a la Fiscalía recibe la solicitud del ciudadano y remite todo el expediente al juez de control de garantías para que el juez haga un control no solamente formal, sino también material de la medida cautelar. Nosotros hemos venido haciendo estudios de sentencias de extinción de dominio y durante los primeros años de la ley 1708 veíamos que la mayoría de los controles de legalidad confirmaban la medida. Pero desde hace unos 3-4 años para acá, la cuestión se ha venido volteando y vemos una tendencia hacia conceder el control de legalidad y ordenar la devolución de los bienes. Bueno, últimamente hemos estado teniendo varias situaciones y es que precisamente con ese cambio de pronto de posición que estás haciendo manifestación, es que de un momento a otro se fue a la diligencia, se hizo la recepción material del inmueble, pero entonces ya luego llega la notificación de la declaratoria de ilegalidad de la medida cautelar. Entonces dice, devuelva el inmueble, pero uno dice, pero si ya lo tengo en administración, ¿cómo sigue el tema del proceso? Sí, obviamente sin la medida cautelar, pero entonces me afecta ese tema de la administración. Claro, porque los criterios para valorar la medida cautelar
son distintos de los criterios para valorar la procedencia de la extinción de dominio. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que se declare la ilegalidad de la medida no comporta que el bien sea de origen lícito, ni implica un prejuicio sobre la procedibilidad de la extinción de dominio. El juez puede decir, efectivamente la medida cautelar no procede. ¿Por qué? No procede porque a mí me parece desproporcionada, pero no porque el bien sea de origen lícito. ¿De acuerdo? Procede porque a mí me parece que es innecesaria. ¿Usted para qué quiere el secuestro del bien? Bastaría con el embargo. Bastaría con la suspensión del poder dispositivo, que es lo que está pasando en muchos casos. El tribunal en muchas oportunidades dice, no, la medida que usted está pidiendo es desproporcionada y es innecesaria, hay otros mecanismos más corticos. Y entonces eso ayuda también a que se morigere el uso de la medida cautelar. Pero entonces ahí es donde falla la fiscalía, porque no hace una investigación a fondo de la situación, y eso como a nosotros como sociedad de activos especiales nos lleva a un detrimento, porque estamos, digamos, temas financieros, todo para ir a la diligencia, se le asigna probablemente un depositario. Pero tengo una pregunta. Estamos hablando, y en cuanto al ejemplo que dio usted, que le comentaba en su momento la doctora Perry, en cuanto a las alas del avión. Actualmente sucede bastante que nos entrega la fiscalía vehículos que realmente son matera, vehículos demasiado viejos, vehículos que pues obviamente costo-beneficio a nosotros como sociedad de activos especiales nos va a afectar un montón, porque no nos va a cubrir, digamos, la venta de la chatarra no nos va a cubrir ni en una tercera parte de los gastos administrativos que estamos ejecutando pues para ir a recogerlo y todo lo demás. Ahí, digamos, desde su conocimiento, ¿cómo podríamos hacer nosotros como SAE en cuanto a eso? Totalmente de acuerdo, pero 3 reflexiones para responderte. La primera, es cierto que falla la fiscalía, y te voy a decir por qué. Porque la lógica de la ley 1708 era cambiar ese modelo de asegurar para investigar por uno que fuera investigar para asegurar. O sea, no me asegure para que luego me investigue y me diga que toca devolver. No, investigue cuando estemos seguros, ahí sí. Eso no está pasando por eso. Eso tiene que ver también con la evaluación de desempeño de los fiscales, ¿cierto, doctor? Que a los fiscales los evalúan por la cantidad de bienes. Entonces, cuantos más bienes coja yo, pues mejor mi evaluación de desempeño. Entonces, eso tiene que ver con unos incentivos en la evaluación de desempeño de fiscales. Ahora, frente a lo segundo, te cuento una cosa. Yo cambié mi opinión durante la redacción del código. A mí no me gustaba originalmente la venta anticipada. A mí no me gustaba la chatarrización y la destrucción de los activos. Pero la experiencia internacional me ha mostrado que ese es un mecanismo muy eficaz. Que el administrador no tiene por qué desgastarse con activos que no tienen valor comercial, que es imposible monetizar, y en su lugar debería proceder lo más fácil, lo más pronto posible a la destrucción o enajenación temprana del activo, ¿cierto? La norma que tenemos hoy lo permite, con algunas restricciones, es verdad, pero ahí creo que, como todo, hay oportunidades de mejora. La ventaja fue que la ley 1849 introdujo la posibilidad de que ya no se necesita autorización del juez ni del fiscal, sino que se podría hacer a través de un comité. Entonces, esa flexibilidad creo que se puede utilizar para mejorar y optimizar esos procesos de venta y chatarrización de los activos. El otro punto que también hay que trabajarlo con fiscalía es el tema de la priorización de casos. A ver, a mí me parece un absurdo tener 6.000 o 7.000 procesos de extinción de dominio abiertos si tengo 35 fiscales, ¿sí? Entonces, lo más razonable es priorice. Esta es una herramienta de política criminal. ¿Cuáles son los bienes que tienen alto valor estratégico? O sea, ¿usted cree realmente que a las disidencias de las FARC les hace una gran mella que les quite una moto allá en Toribío? Pues no, claramente no. Entonces, ¿vale la pena un proceso de extinción de dominio por eso? Ahí es cuando uno decide, venga, fiscal, yo entiendo que a usted eso le suma en su evaluación de desempeño, pero el costo administrativo para el Estado es importante, ¿de acuerdo? De cara a lo que mencionaba también la compañera, pues efectivamente sí a veces levantan medidas cautelares como una devolución parcial porque dejan incólume algunas otras medidas que normalmente nos levantan el secuestro, y por eso a nosotros nos toca pues devolver básicamente el bien. Pero la pregunta para ustedes, ¿cómo ve la situación? Digamos, a nosotros nos entregan muchos bienes ocupados, ¿verdad? Que eso también es un desgaste administrativo para nosotros como SAE.
Exacto. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, digamos, una relación costo-beneficio que de pronto me desmienten los compañeros de la territorial, creo que es muy bajo la cantidad de contratos que se legalizan después de ya recibir los activos en campo, los bienes en campo. ¿Cómo vería usted la opción de que la fiscalía nos entregara esos inmuebles básicamente vacíos? Imposible, gracias. Yo también lo veo por ahí, imposible. Quería saber su opinión. Sí, lamentablemente la fiscalía no tiene capacidades para eso. Cuando una de las posibilidades que establece la ley de extinción de dominio es la renuncia a la oposición. Recuerden que en extinción de dominio no hablamos del derecho de defensa, hablamos del derecho de oposición. Entonces la ley estableció la posibilidad de que el afectado renuncie a oponerse. Y si él renuncia a oponerse, entonces se abre la posibilidad de adelantar un procedimiento abreviado de extinción de dominio, o lo que se denomina una sentencia anticipada especial en materia de extinción de dominio. Entonces, cuando la persona por escrito manifiesta su deseo de renunciar al derecho a oponerse, se lo radica a la fiscalía lo único que tiene que hacer es coger el expediente con el escrito en que se renuncia y se lo remite al juez para que el juez emita sentencia anticipada especial de plano, ¿no? ¿Pasa? Sí, hay casos, hay una buena cantidad de casos en los cuales eso ocurre. De todas maneras, hay casos en los cuales el ciudadano, el afectado, acude a la misma fiscalía y presenta una oposición, ¿no? El ciudadano afectado le tomaron la medida cautelar, se enteró de que hay un proceso de extinción de dominio sobre el activo, decide contratar los servicios de un abogado, prepara su oposición y le presenta un alegato a la fiscalía diciéndole: fiscal, usted está equivocado, aquí no procede la extinción de dominio y mire, aquí le acerco todas las pruebas. Eso le da la posibilidad a la fiscalía de, antes de presentar la demanda, revisar la pretensión, ¿no? Entonces, cuando la fiscalía revisa la pretensión, una de las posibilidades es que la fiscalía concluya que no procede la acción de extinción de dominio, pero ya no puede archivar. ¿Por qué no puede archivar en este punto? Básicamente por un asunto de desconfianza procesal. El proceso ya ha avanzado mucho, el fiscal ya incluso ha podido tomar medidas cautelares, entonces siempre existió el temor de que en este punto los fiscales fueran sobornados, amenazados, extorsionados, ¿no? Y entonces que terminaran cambiando de postura, no por razones jurídicas, sino por miedo o por otro tipo de intereses. Entonces, para evitar que eso pudiera pasar, que las organizaciones criminales permearan el proceso de extinción de dominio, se resolvió que si en este punto del proceso el fiscal considera que no procede la extinción del derecho de dominio, no podría archivarlo, no podría hacerlo mutuo propio, sino que tendría que presentarle ante el juez de extinción de dominio un requerimiento de improcedibilidad o un requerimiento de improcedencia de la extinción de dominio. Entonces, el juez recibe ese requerimiento de improcedencia y lo notifica y lo traslada a los sujetos procesales por el término de 3 días. En esos 3 días, pues ahí está la Procuraduría, está el Ministerio de Justicia, que se podrían oponer y decir: no, aquí yo veo que sí procede la extinción de dominio. Por supuesto, el afectado no se va a oponer porque le favorece esta improcedencia, pero podría venir el Ministerio de Justicia o podría venir la Procuraduría a oponerse. El juez de extinción de dominio recibe los alegatos y decide de plano, dictando una sentencia que puede ser una sentencia de improcedencia, y en ese caso ordena la devolución de los bienes, ¿de acuerdo? O en ese caso podría ordenar que proceda a la extinción de dominio y ordena que se devuelva el proceso a la fiscalía para que esencialmente continúe nuevamente la investigación. Ahora, si la fiscalía, después de evaluar los argumentos del afectado, concluye que sí procede la extinción de dominio, o sea, se ratifica en que sí procede la extinción, pues debe presentar la demanda de extinción de dominio. En ese caso, una vez recibida la demanda y admitida, procede a notificarla y a trasladarla a los sujetos procesales por 10 días para que presenten sus observaciones a la demanda,
para que presenten recusaciones, para que formulen nulidades y para que pidan pruebas. Agotado ese traslado de 10 días, el juez debe emitir un auto de trámite, y ese auto de trámite puede implicar, opción 1, la devolución. Con las observaciones, los sujetos procesales dicen, oiga, esa demanda está incompleta, esa demanda no tiene los requisitos de ley. Entonces el juez simplemente emite un auto ordenando que se devuelva y que se subsane. Y entonces la fiscalía tiene que subsanar la demanda y volverla a radicar. O la otra opción es que el juez evalúa, encuentra que la demanda está en debida forma y entonces procede a resolver sobre las nulidades, sobre las recusaciones y sobre las pruebas que se van a practicar en la etapa de juicio. Luego viene la práctica de pruebas, el desfile probatorio por 30 días. Ustedes entienden que estos términos siempre se pretermiten, ¿de acuerdo? Y a continuación, agotada la práctica de pruebas, un traslado de 5 días para alegatos de conclusión y viene la sentencia, ¿no? Una cosa interesante es que el Código de Extinción de Dominio introdujo la acción de revisión. La acción de revisión no existía en materia de extinción de dominio. Ahora con el código existe esta figura. Entonces, por consiguiente, aquí existe la posibilidad de revocar una sentencia de extinción de dominio que ya está en firme por las causales de revisión que están previstas en el Código de Procedimiento Penal. Ese es, a grosso modo, el procedimiento de extinción de dominio que tenemos en Colombia. Un procedimiento que ustedes se dan cuenta, pues es relativamente sencillo. Y una última reflexión simplemente antes de irme. La versión original del código tenía una figura que se llamaba la fijación provisional de la pretensión. Esa figura fue derogada con la ley 1849. A mí me da mucha tristeza porque esa figura la introdujimos en el código con el propósito de dar las garantías al afectado. Que el afectado pudiera enterarse del proceso de extinción de dominio que se seguía contra su activo y pudiese presentar formalmente su manifestación de oposición o de renuncia al derecho de oponerse y obligar a la fiscalía a reflexionar sobre el ejercicio de la acción para evitar que los procesos de extinción de dominio inocuos, cuando la fiscalía no le ha preguntado al sujeto sino que va para adelante, después en el juicio se comienza a enterar de muchas otras cosas que no sabía y que si hubiera sabido de pronto lo habrían llevado a cambiar de decisión. De pronto, si yo hubiera sabido eso, no presento la demanda. A alguien se le ocurrió en la fiscalía que la fijación provisional de la pretensión demoraba el proceso de extinción de dominio y entonces por eso lo eliminaron. Y a mi juicio lo que ha hecho es todo lo contrario, porque en lugar de generar ese espacio en el cual la fiscalía podría reflexionar y decir, oiga, ¿sabe que yo archivo mejor porque esto no tiene futuro? El fiscal termina adelantando un proceso y terminamos llevando hasta sus últimas consecuencias un proceso con todo lo que implica en desgaste de juicio y de administración de bienes por algo que nos habríamos podido ahorrar con el tiempo. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, el respeto que me han diferido el día de hoy y pues por supuesto si hay más preguntas quedo atento para resolverlas. Muchas gracias.